el programa Por tu Familia, Desarme Voluntario, ha recaudado de manera anónima una gran cantidad de armas. Y el día de ayer esto fue elevado a rango de ley por diputados locales. Esta es la información. El programa Por tu Familia, Desarme Voluntario, ahora es ley, y es que el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, mediante el cual se reforman las leyes de desarrollo social y de seguridad pública de la Ciudad de México, instaurando esta acción del gobierno de la ciudad como una obligación. Ya que el desarme de la población es un factor determinante para combatir el delito de homicidio, ya sea culposo o doloso, delito que sin duda el más lacerante en nuestra sociedad. El promovente de la propuesta, Víctor Hugo Romo, informó que dicho programa fue puesto en marcha desde el 2012 y consiste en invitar a las personas a entregar las armas de fuego que tengan en casa ante las autoridades sin ninguna clase de cuestionamiento o investigación. A cambio, reciben apoyos económicos o enseres domésticos. También se intercambian juguetes bélicos por juegos didácticos. Detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional ha retirado a nivel nacional de 2012 a 2016 75,000 armas en todo el país. Y solo la Ciudad de México, con el programa Por tu Familia, Desarme Voluntario, ha retirado en menos tiempo más de 30,000 armas en toda la ciudad. La nueva norma establece que la Secretaría de Desarrollo Social Local será la encargada de coordinar el desarme voluntario a través de los programas y los lineamientos que ella misma imita. Andrés Brito en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.